En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de despliegue de las UVs a partir de esta caja. Cuando seleccionamos la caja, vemos en el nido de modificadores que tiene un modificador Unwrap UVW y otro modificador FFD 3x3x3. Es un modificador que se utiliza para hacer deformaciones. El modificador Unwrap es mejor que esté justo en esta posición, encima de Editable Poly, porque es mucho más fácil desplegar esta caja cuando todavía es recta que cuando ya esté deformada. Por eso este es el orden más lógico. Si accedemos al desplegado de las UVs, seleccionamos el modificador Unwrap y aquí tenemos la ventana, el editor de las UVs. Aquí tenemos la caja desplegada. Yo puedo seleccionar aquí en el visor cualquiera de estos polígonos, ya pueden ser de esta cara o de esta otra, y vemos que todas las caras del cubo de nuestra caja están en este momento metidas en la ventana de las UV. Da igual de qué cara seleccione un polígono o varios polígonos. Todas están solapadas unas encima de otras. Así, de este modo, este despliegue está totalmente optimizado. Para esta caja he preparado una textura. Para aplicársela, el primer paso es exportar la plantilla de las UVs desde 3D Max a un programa de edición de imagen como puede ser Photoshop. Esta plantilla de UVs, si voy al desplegable Tools, aquí debajo está Render UVW Template. Hacemos clic, se nos abre esta ventana. Vemos aquí la resolución y haciendo clic aquí podemos guardar esta imagen en texturas, en formato, por ejemplo, PNG. Aquí ya la había guardado yo como plantilla caja PNG. Muy bien, vamos a abrir esa imagen en Photoshop. Si vamos al tamaño de imagen, vemos que tiene una resolución de 1024 por 1024. Esto es porque es la resolución que le hemos dicho a 3D Max en que nos guarde la plantilla. Desde esta ventana, cuando hemos dicho que nos guarde esta plantilla, podemos cambiar su resolución. Volvemos a Photoshop. Aquí tenemos la plantilla de las UVs. Os voy a mostrar una textura que he preparado para esta caja. Fijaos cómo coinciden perfectamente los elementos de la textura con este despliegue de las UVs de la plantilla. Fijaos, tengo en esta capa la plantilla de las UV que estoy mostrando y ocultando. Esta textura se ajustará correctamente a el desplegado que hemos hecho. Vamos a ver qué tal queda esta textura en 3D Max. Aquí tenemos la caja terminada con las UVs desplegadas. Esta caja está pidiendo que se le asigne un material, así que vamos a abrir el editor de materiales y le vamos a añadir un bitmap en el canal Diffuse. Y ahí lo tenemos.
Si nos fijamos, podemos reconocer patrones. Por ejemplo, este orificio de aquí sería este, o estos dos clavos de aquí se repetirían aquí y en todas las caras. Pero no es fácil verlo al primer golpe de vista. Necesitaríamos estar viendo al menos dos caras a la vez y detenidamente para llegar a percibir esas repeticiones. Así podéis ver que con una única textura hemos resuelto todo el modelo. Pero imaginad que no. Vamos a poner el caso en que quisiéramos hacer más variaciones en esta caja y que alguna de estas caras de la caja sea diferente del resto. Si abrimos el editor de las UV, podemos colocar aquí de fondo la textura que hemos creado. Se hace desde aquí. Este desplegable, seleccionamos Pick Texture, se nos abre toda esta ventana con mapas y tenemos que seleccionar el mapa que queremos visualizar. En este caso es el bitmap, seleccionamos la caja y ahí lo tenemos. Ahora, viendo las UV desplegadas encima de la textura visible, podemos entender mejor cómo se comportan las UV. 3D Max utiliza un sistema de visualización donde aquí, en el editor de las UV, la textura se ve un poco más oscura que en la realidad. Para cambiar esto, tenemos que abrir aquí las opciones y donde pone brillo, tenemos que poner el valor 1. OK. Muy bien, ahora ya vemos la imagen con su brillo real. Vemos aquí que con esta textura hemos creado todo el texturizado de la caja. Entonces, ¿qué podemos hacer para que alguna de las caras de esta caja tenga una apariencia diferente del resto? Para empezar, deberíamos cambiar las UV. Tenemos que seleccionar la caja, seleccionar el modificador Unwrap, abrir el editor de las UV y empezar a editar el desplegado de las UV. Podríamos seleccionar todos los polígonos de esta cara. Selecciono un polígono, con control selecciono estos y después con la herramienta Grow aumento la selección. Y en el editor de las UV, con la herramienta de desplazamiento, saco todos estos polígonos. Voy a seleccionar el resto. Fijaos aquí, están todos seleccionados, excepto estos que están aquí. Y con la herramienta escalar los voy a hacer bastante más pequeños. Los coloco aquí. Y ahora estos los escalo también. De esta manera tenemos 5 caras aquí y una aquí. Tenemos 5 caras que serían iguales y esta otra que sería diferente de la del resto. También podríamos hacerlo un poco mejor para aprovechar al máximo este espacio. Las puedo seleccionar todas y las escalo de manera que aproveche mejor la ventana de las UV. Por ejemplo, así. Fijaos que estas modificaciones de posición y de escala de las UVs modifican directamente el aspecto de la textura en el visor, porque la textura que tenía hecha
no encaja nada bien con la distribución de UVs que estoy haciendo ahora de forma manual. He dejado en la ventana de las UVs un gran espacio desaprovechado, toda esta zona de la derecha. ¿Qué puedo hacer para ocupar al máximo el espacio? Podría seleccionar los polígonos de esta cara, por ejemplo, los desplazo y los coloco aquí. Ahora selecciono, por ejemplo, de esta cara y los coloco aquí. Ahora estoy aprovechando más el espacio de la ventana de las UV. Lo que ocurre es que, para que quedase bien, me obligaría ahora a pintar 4 texturas diferentes y seguramente es un esfuerzo innecesario. Este objeto es una caja. Si nuestro objeto fuese el personaje principal de nuestro juego, seguro que nos esmeraríamos mucho en hacer cuantas texturas fuese necesario con todo lujo de detalles. Pero este no es el caso. Es una simple caja que seguramente es un prop más dentro del juego. Aún así, queremos aportarle a la caja un poco más de variación. No quiero utilizar solo una textura, al menos quiero utilizar 2. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo que seguro que necesitamos hacer es pintar otra textura. Aquí en Photoshop tengo el archivo PSD de la textura. Aquí tengo todas las capas que he utilizado para crear esta textura. Las he agrupado todas esas capas en el grupo 1 y he creado una copia de ese grupo y he añadido el motivo del ancla. Este motivo lo utilizaremos para una de las caras de la caja puntualmente. El resto de caras tendrán la textura original. Esta capa de las UVs, por supuesto, cuando guardemos el archivo, la imagen, la dejaremos oculta. Muy bien, ya tenemos las 2 texturas, pero nos falta cómo distribuir las UVs dentro del espacio de trabajo sin que se pierda mucha información, aprovechando al máximo el espacio. Recordar, el objetivo de las UV es que ocupen al máximo el espacio de la ventana de las UVs para que se aproveche toda la resolución de la textura. Vamos a empezar de cero el proceso de edición de las UV. Selecciono el modificador Unwrap, abro la ventana de las UV. Vemos de nuevo que todas las caras están solapadas. Y desde el editor de materiales le podemos asignar el material a la caja. Aquí tenemos nuestra caja. Todas las caras tienen la misma textura. ¿Cómo vamos a resolver el asignar otra textura más a alguna de las caras? Fijaos bien en el método que vamos a emplear. Pasamos a Photoshop. Vamos a modificar la resolución de esta imagen. Pero esta vez no vamos a entrar en tamaño de imagen, sino en tamaño de lienzo. Desde aquí voy a poder cambiar la resolución de la imagen creando más píxeles si fuese necesario. Le voy a decir que necesito crear más píxeles hacia arriba. Voy a hacer clic aquí abajo
Este dibujo expresa claramente su cometido. Nos dice que va a crear los píxeles expandiendo la imagen de abajo a arriba. Voy a cambiar estas unidades de centímetros, lo voy a pasar a píxeles. Mirad la resolución que tiene la imagen. Quedaos con este dato, es muy importante. Ahora enseguida hablaremos de ello. Por el momento vamos a cambiar la resolución de la altura al doble. De 1024 lo vamos a dejar en 2048. Y OK. Ahora se han generado 1024 píxeles más hacia arriba. Voy a seleccionar la segunda textura, la del ancla, y la voy a desplazar con cuidado hacia arriba para que ocupe perfectamente el espacio que hemos creado. Miramos ahora qué resolución tiene esta imagen. La textura tiene 1024 píxeles de ancho por 2048 píxeles de alto. Son números que deben sernos familiares, pues son potencias de 2. Potencias de 2. Son todos estos números: 8, 16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2048. Últimamente ya se utilizan resoluciones de 4096 y después pues será el doble, 8192. La mayor parte de las veces vamos a crear texturas cuadradas con alguna de estas resoluciones. Por ejemplo, nuestra textura de la caja era inicialmente de 1024 por 1024. Todas estas resoluciones son mágicas, pues hacen que el ordenador, cuando cargue esa textura, lo haga en menos tiempo. Por eso es tan importante utilizar texturas cuadradas con una resolución con cualquiera de estos números. Los ordenadores rinden mucho mejor con texturas cuadradas y con estas resoluciones, pero también le gustan bastante las texturas rectangulares que utilicen estos números. Por ejemplo, nuestra textura nueva tiene una resolución de 1024 por 2048. Así que esta resolución también se considera aceptable. Las texturas que no debemos utilizar son las que tengan una resolución aleatoria y no esté basada en potencias de 2. Siempre que creemos texturas debemos preocuparnos de crearlas en potencia de 2. Es muy importante, a menos que sea imposible por algún otro motivo. Pero en la gran mayoría de los casos utilizaremos texturas con resoluciones potencia de 2. Esta imagen con la nueva textura ya la tenemos guardada. Vamos a volver a 3D Max. Aquí tenemos la caja. Y tenemos las UVs. Como hemos hecho anteriormente, vamos a cargar ahora la nueva textura para visualizarla aquí. Fijaos qué ha ocurrido. La ventana de las UV ya no es cuadrada, es rectangular. Y además las mismas UV aparecen distorsionadas. Tenemos que ajustar unos parámetros para que la textura se vea perfectamente en nuestra caja. Es muy fácil. Con esta herramienta de aquí abajo, fijaos, seleccionaremos todos los vértices, haciendo un barrido. Seleccionaremos la herramienta de deformación libre y
colocándonos sobre una de las esquinas, aparece el icono de la herramienta escala, apretaremos Shift para hacer un escalado recto. Voy a acercarme mucho para asegurarme de que estoy escalando justo en el filo de la textura. Ahora, en nuestra caja del visor, en el viewport, voy a seleccionar todos los polígonos de la cara de la caja en la que yo quiero que se muestre la textura del ancla, esta que tenemos aquí. Selecciono polígonos y apretando control, ahora con grow. Cuando ya he seleccionado todos los polígonos, vuelvo al editor de las UV y desplazo todos estos polígonos hasta la zona superior de la textura. Haremos zoom para ajustar al máximo. Muy bien, acabamos de distribuir las UVs para que se ajusten perfectamente a mi textura. Solamente nos falta cargar la textura en el objeto. Para eso, abrimos el editor de materiales y vamos a cambiar la textura original por la otra, desde aquí. Ya tenemos la caja con la variación de texturas. Hemos añadido más complejidad a nuestro modelo y lo hemos hecho del modo más eficiente. Porque si abrimos el editor de las UVs, no hemos desperdiciado ni un solo píxel de la imagen. La mayoría de las veces utilizaremos una ventana de UV cuadrada, pero habrá casos específicos en la que nos resultará beneficioso utilizar texturas de este tipo. Pero ya sabéis que no sirve cualquiera. Recordad que siempre tienen que tener unas dimensiones que sean potencia de 2. Es muy importante.